Todos en la comisaría temían al jefe arrogante, hasta que la limpiadora se atrevió a enfrentarlo. Desde que el sol se colaba débil por las ventanas amarillentas, el aire en la comisaría olía a miedo pesado. No era un miedo normal, era ese que se mete en el pecho y aprieta el corazón. Todos bajaban la mirada al escuchar sus pasos. El jefe, aquel hombre de voz áspera, mirada fría y arrogancia tan grande que parecía tapar hasta la luz. Nadie se atrevía a cruzarse con él sin sentir un nudo en la garganta, un temblor en las manos. Su presencia era como un trueno que hacía callar incluso a los más valientes. Las paredes, rayadas y llenas de cables torcidos, guardaban secretos oscuros. Por las noches, algunos juraban escuchar susurros extraños, como voces tragadas por el miedo o pasos que no correspondían a ningún oficial. Sin embargo, esas leyendas quedaban enterradas cada mañana bajo la rutina tensa y el silencio duro como piedra. Pero había un rincón olvidado en ese lugar, la oficina. Cuando el jefe, embriagado de poder, humilló a un joven oficial en el pasillo, Marta sintió que algo se rompía adentro. Con paso firme, la limpiadora emergió de las sombras. Su voz, dulce pero firme, retumbó como un golpe seco en la comisaría helada. «¡Basta ya!», dijo sin miedo, y todos se quedaron mudos. La arrogancia del jefe se tornó en sorpresa. Algo cambió en el aire, como si un hielo invisible se estuviera resquebrajando lentamente. Marta no era ni oficial ni autoridad, pero sus palabras lanzaron un desafío que nadie esperaba. Los murmullos crecieron, miradas esquivas y respiraciones agitadas. ¿Quién era esa mujer para enfrentarlo? Pero mientras ella hablaba, un brillo nuevo apareció en sus ojos, la chispa de la rebelión. La comisaría entera parecía contener el aliento. ¿Qué pasaría ahora? ¿De verdad alguien podía plantar cara al jefe implacable, al amo de ese lugar oscuro? Nadie lo sabía, pero todos intuían que esa mañana algo estaba cambiando, algo que podía transformar para siempre la sombra que pesaba sobre ellos. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la comisaría se podía cortar con un cuchillo. Todos contenían el aliento, incrédulos ante el desafío de Marta. El jefe, con su ira ya latente, se irguió. Su rostro, antes sereno y despectivo, ahora se torció con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Nadie en la sala se atrevía a mover un músculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Te atreves a hablarme así, mujer?», soltó él, con los ojos oscuros como un océano tempestuoso. Era una amenaza disfrazada de curiosidad. Parecía que un rayo de luz se hubiera colado en la habitación,
pero la tormenta era inminente. «Alguien tiene que ponerle un alto», dijo Marta, su voz resonando con la fuerza que jamás había mostrado. Los murmullos de los demás comenzaron a crecer como ecos en el viento. Entonces, de repente, la puerta principal de la comisaría se abrió con un chirrido aterrador. La figura de un hombre alto, con un abrigo arrugado y un sombrero viejo, se recortó contra la luz. Todos giraron la mirada hacia él. Era el inspector Ramón, un tipo que tenía un historial de corrupción, pero cuya llegada nunca se había anticipado. «Me alegra llegar justo a tiempo para el espectáculo», dijo el inspector, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Luego, su mirada viajó de Marta al jefe, y de nuevo al resto de los agentes, que ahora se movían inquietos, al borde del pánico. El jefe se tensó. «¿Qué haces aquí, Ramón?», espetó, ya inquieto. El brillo de poder que antes dominaba su mirada vaciló. «Vine a hacer la vista gorda, como siempre», respondió Ramón, pero su tono se volvió más serio. «Sin embargo, algo me dice que es el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa». Y sin más preámbulo, sacó un dossier de su abrigo. Las miradas se centraron en la carpeta, que parecía tener un peso enorme, como si su contenido pudiera desatar una tormenta. «¿Qué es eso?», preguntó Marta, con la voz más baja, pero el corazón bombeando en sus oídos. «Información. Decisiones difíciles por venir. Detrás de cada rostro hay un secreto, incluso el tuyo, jefe», dijo Ramón, apuntando con un dedo acusador. Las palabras se sentían como dagas, hiriendo profundamente. Los murmullos se convirtieron en un clamor total. ¿Qué secretos, qué revelaciones escondía aquel informe? Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que el jefe, tan temido, tuviera algo que temer? «Las cosas no son lo que parecen», continuó Ramón. «Hay prácticas en esta comisaría que son oscuras, y tú, jefe, has estado al mando de más de una. Cada palabra parecía encajar en un rompecabezas que jamás habían imaginado». El jefe apretó los dientes. Su cara se tornó roja como el fuego. «Cierra la boca, infeliz», gritó. Pero había un matiz de miedo en su voz. Los ojos de Marta se agrandaron. La mesa de dominación, que creían inamovible, ahora temblaba desde sus cimientos. «Tu tiempo se acabó», dijo Ramón, acercándose un paso. «Miente ahora y pagarás un precio. No solo tu reputación está en juego, también tu libertad». De pronto, la comisaría, que había estado quieta en el miedo, ahora vibraba con una energía nueva, una mezcla de tensión y expectativa. Los otros policías miraban de Marta a Ramón, de Ramón al jefe. La verdad, oculta durante tanto tiempo, podía salir a la luz en ese mismo instante. Y en el corazón de Marta, el deseo por la justicia encendía una chispa. Pero ¿había algo más que ella no sabía? ¿Un secreto escondido en su propia historia? Los corazones latían más rápido. El aire estaba cargado con el mismo miedo que siempre habían sentido. Pero esta vez, la atmósfera prometía un cambio inesperado. ¿Qué haría el jefe? ¿Qué más se escondía en ese maldito dossier? El futuro de la comisaría y de ellos mismos
dependía de las decisiones que se estaban tomando en ese preciso momento. Sin embargo, la pregunta que resonaba en todos era: ¿alguien saldría de allí sin sufrir las consecuencias? La tensión en la comisaría parecía tener vida propia. Cada pulso era un eco del desafío de Marta, y los ojos de todos la observaban, incapaces de apartar la mirada. El jefe apretaba la mandíbula, lanzando una mirada furiosa hacia Ramón, quien apenas sonreía, disfrutando del espectáculo. Las manos de Marta temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Estaba hecha de otra pasta. La sombra que había acechado a la comisaría comenzaba a disiparse. «¡Basta! ¡No te atrevas a amenazarme!», bramó el jefe, su voz resonando en las paredes de la habitación. Pero Ramón, imperturbable, dio un paso al frente, como un jugador de ajedrez que ya había visto las jugadas por venir. «Te advertí, jefe. Tienes más de lo que temes a la vista», dijo Ramón, dejando caer el dossier en la mesa con un golpe sordo. La carpeta se abrió, dejando al descubierto fotografías, documentos y nombres que hacían temblar a quienes los leían. Murmullos llenaron la sala. «¿Qué es esto?», casi todos pensaban. La incertidumbre envolvía a cada agente presente. Marta no podía apartar la vista. Sus ojos se fijaron en una foto en particular. Era el rostro de un antiguo amigo de su hermano, un hombre que había desaparecido misteriosamente meses atrás. «Esta es solo una parte de la historia», continuó Ramón, su voz ahora profunda y cargada de significado. «Y aquí hay más. Carteles de tráfico de drogas, sobornos. Tú estás en el centro de todo, jefe». La sala se heló. Los ecos de esa revelación resonaron como un golpe de trueno. «¿Te crees intocable?», agregó con dureza. «El miedo que has sembrado no es suficiente para frenar la verdad». Marta sintió una oleada de valentía correr por sus venas. Su hermano había estado involucrado en una investigación, y la conexión le golpeó con fuerza. Pero lo que vino a continuación fue aún más devastador. Los murmullos aumentaron. Una ola de pánico se apoderó de la comisaría. Marta se giró hacia el jefe, buscando alguna respuesta, pero se sorprendió al verlo palidecer. Por primera vez, se sintió vulnerable. Antes había sido imponente, un verdadero ícono del miedo, pero esa imagen se estaba desmoronando. De repente, un sonido rompió el tenso silencio. Un grito desgarrador reverberó en el aire. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre corpulento entró apurado, con una pistola en la mano. Los ojos de Marta se abrieron como platos. Su hermano estaba allí, con el rostro demacrado y lleno de pánico. «Marta, aléjate de él», gritó, señalando al jefe, quien ahora arrojaba miradas descontroladas. «Es un monstruo. No puedes confiar en él». La sala quedó paralizada. Nadie podía entender la magnitud de lo que ocurría. Uno de los propios oficiales, que observaba la escena, comenzó a murmurar. «Es posible que...». Marta sintió el mundo girar. Su corazón latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas se estaban juntando y el caos seguía creciendo. El jefe, ante lo inesperado, retrocedió un paso, sus ojos ahora abiertos como platos. La figura de su hermano traía consigo un storm de recuerdos, secretos oscuros y una verdad abrumadora que se desenredaba en el aire.
Vine a exponerlo, dijo su hermano, con la voz entrecortada. No lo dejes salir de aquí. Hay una red mucho más grande y peligrosa que controlar. Yo he estado dentro y sé lo que hace. Marta sintió un nudo en el estómago, todo lo que había creído. Toda la imagen del hombre que había temido se estaba desmoronando. Si su hermano tenía razón, las sombras que pesaban sobre la comisaría eran más profundas de lo que jamás había imaginado. Los demás policías estaban en shock, incapaces de procesar la avalancha de revelaciones. Y en medio de todo esto, el jefe, completamente desbordado, ya no era el tirano invulnerable que todos habían temido. La figura que había dominado sus vidas se tambaleaba, y el aire estaba cargado de preguntas que preguntó Marta, con una firmeza que resonaba en toda la sala. Pero en el fondo, su propia incertidumbre crecía. ¿Realmente su hermano podía confiar en nadie, ni siquiera en ella? ¿Qué harían en ese instante tan decisivo? Nada estaba claro. La situación se oscurecía, y con cada segundo que pasaba, la atmósfera amenazaba con explotar. El fin de un reinado de miedo daba paso a un nuevo rompecabezas, donde la verdad estaba más oculta que nunca. Y mientras todos contenían el aliento, una sola pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? La respuesta se sentía más lejana que nunca. La tensión se sentía en el aire como un cable eléctrico cargado, mientras el hermano de Marta, con la pistola temblando en su mano, la señalaba a ella y al jefe, que ahora se encontraba en una posición insostenible. Todos en la comisaría parecían estar suspendidos en el tiempo, como piezas de un rompecabezas que tenían miedo de encajar. El hermano, con una expresión de Lunati. Él estuvo detrás de todo. Las palabras resonaron con la fuerza de un cañón, y los ecos reverberaron en cada rincón de la sala. Un susurro envolvió a los presentes. Los murmullos se convirtieron en un torrente sordo de incredulidad. ¿Qué está diciendo? ¿De qué habla? Las cabezas se movían como un péndulo, de Marta al jefe y de vuelta al hermano. Las dudas flotaban en el aire pesado. Pero Marta, atrapada entre el maremoto de revelaciones y la atmósfera cargada, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era un hilo, casi inaudible, mientras el miedo y la confusión comenzaban a marchitar su determinación. El jefe, al borde de un colapso, retrocedió un paso, su rostro enrojecido. No tienes idea de lo que hablas. Eres un traidor, un mentiroso. Pero ya no tenía la misma voz de intimidación. Sus ojos oscuros, que solían cernirse como tormentas, ahora reflejaban pánico. De repente, un golpe seco resonó en el aire. Un disparo. Las balas no solo viajan a través del aire, también atraviesan la realidad. Todos giraron hacia la dirección de donde provenía el sonido. Como un trueno repentino, la comisaría estalló en caos. Marta sintió que se congelaba. La pistola de su hermano había disparado. El hombre que había entrado apurado se desplomó al suelo. Era uno de los oficiales, el más reciente en unirse a la comisaría. Un rostro que a Marta le era familiar. ¡Oh!, gritó alguien. Las voces se entremezclaron en un griterío incontenible de miedo y confusión. Marta sintió como si el aire se le escapara del pecho, como si una mano fría le aprisionara el corazón.
De repente su hermano se volvió, mirando a Marta, el horror reflejado en sus ojos. «No era mi intención», murmulló, mientras la figura del oficial se movía en el suelo, retorciéndose y pidiendo ayuda. La comisaría, que había sido un templo de miedo, ahora era un campo de batalla. Mientras la gente gritaba y corría por todos lados, el jefe, olvidando su arrogancia, se lanzó hacia su oficial caído. «¡Maldita sea! ¡Tienes que despertar!». Estaba arrodillado, y por un breve instante, su máscara de poder se rompió, mostrando a un hombre asustado, que sabía que la situación se le había escapado completamente de control. Pero la ira de Marta burbujeaba. «Tú lo causaste. Tus malditas prácticas han hecho esto». Las palabras salieron de su boca como flechas, atravesando la confusión y desgarrando la calma tensa que había precedido a toda esta locura. Y en medio de todo el jaleo, una mirada de reconocimiento cruzó entre el hermano de Marta y el oficial caído. Este último, con los ojos entrecerrados, logró murmurar: «Marta, ¿es él, tu hermano?». Fue un susurro que parecía envuelto en tinieblas. La revelación dejó a todos helados. El hermano de Marta hizo una pausa, su mundo tambaleándose. «¿Qué sabes sobre él?». Y antes de que pudiera responder, ella lo vio. En la mesa, entre los documentos desparramados, había una foto más que revelaba la conexión entre el jefe y su hermano. La imagen mostraba a los dos sonriendo juntos, un pasado oscuro que rigió durante demasiado tiempo. La verdad era como una trampa que se cerraba sobre ella. Todas las piezas que alguna vez habían encajado en un rompecabezas estaban ahora destruidas. ¿Qué tan profundo llegaba la traición? El jefe ahora, en un giro irónico, no era el único que estaba expuesto. Las miradas se cruzaron y, por un instante, el silencio lo abarcó todo. ¿Qué harían ahora, atrapados en la telaraña de secretos y traiciones? La comisaría, un lugar de órdenes, se había convertido en una trinchera de dudas y desesperaciones. ¿Era posible que el verdadero enemigo estuviera al lado de Marta todo este tiempo? Y lo peor de todo, esa tormenta de emociones solo comenzaba. Nadie sabía cómo terminaría este enfrentamiento. Pero en el aire cargado de tensión, un solo pensamiento rondaba entre las sombras. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se sentía como un ladrillo en el pecho de todos. La escena era pura confusión. El hermano de Marta, de pie con la pistola temblando, su mirada fija en el jefe. Y en ese momento, las miradas se cruzaron como rayos. Marta sintió que el aire se volvía espeso y pesado. Pero no había tiempo para pensar en ello. «Déjala, no tengo nada que ver con esto», gritó el jefe, su voz quebrada, su arrogancia desvaneciéndose a marchas forzadas. «Te he visto, te he escuchado», replicó su hermano, la desesperación resonando en cada palabra. «Sabemos lo que hiciste». El ambiente era un campo minado de emociones. Alguien estaba a punto de explotar. Pero entonces,
Un segundo disparo rompió el aire. Todos se congelaron. El oficial herido en el suelo se convulsionó, y una sombra se alzó detrás de él. Un grupo de agentes, aquellos que parecían estar en la sombra hasta ahora, entró abruptamente. Eran los otros oficiales, los que habían jurado lealtad al jefe. Habían llegado para poner orden o terminar lo que había comenzado. Marta no podía creer lo que veía. «¡Detengan esto!», gritó. La tensión era insoportable. Uno de los oficiales, el que hacía poco había estado sometido al silencio del jefe, ahora mostraba un rostro decididamente distinto, una sonrisa torcida. «¿No lo ves, Marta? Esto es solo el comienzo», dijo acercándose lentamente. La ominosa certeza de las palabras la atravesó como un cuchillo, y de repente el hermano de Marta se movió y apuntó su arma a esa figura. «¿Qué te pasa? ¿A quién estás señalando ahora?», demandó el hermano. Su voz tempestuosa. La confusión se apoderó de todos. La lealtad se estaba desmoronando. «Soy parte de esto», respondió el oficial, despojándose de todo aviso de camaradería. «Tesoro escondido», se quedó en sus ojos. «Y no solo yo». Con un movimiento rápido, giró y mostró una pequeña pantalla. En la imagen, las caras de otros oficiales entrados en el juego oscuro, sonrientes, sumidos en negocios ilegales, el poder que habían adquirido en la oscuridad. Se sintió un escalofrío en la sala. «¿De qué hablas?», murmuró Marta, el mundo alrededor de ella comenzando a rotar. Las almas que habían sido en algún momento una familia en la comisaría ahora eran extrañas, traidoras. «Eres muy ingenua, Marta. Este jefe tiene enemigos, pero también aliados», continuó el oficial, disfrutando del caos emocional que había desatado. «Y tú, sin saberlo, te has convertido en una ficha clave en este tablero de ajedrez». Cuerpos mirándose entre sí, el grito que quedó atrapado en sus gargantas. El jefe, abrumado por la traición, retrocedió. «¡Basta! ¡No pueden hacer esto!», decía, pero su expresión se transformó a un algo entre el terror y la aceptación. Mientras todo esto ocurría, el hermano de Marta sintió que el suelo se desvanecía. «¿Acaso trabajas con ellos?». La incredulidad estalló en su voz, pero el oficial no se preocupó por darle respuestas. Las explosiones de revelaciones se sentían como fuegos artificiales en la oscuridad. En ese instante, un tercer disparo sonó. Esta vez no fue un amigo. Era el oficial caído, a quien había visto caer, que yacía en el suelo inmóvil. «No, no puede ser», gritó Marta horrorizada. Su mente no podía asimilar lo que estaba ocurriendo. El hermano dejó caer la pistola al suelo. «Esto se ha volvido conocido demasiado complicado», dijo, incapaz de lidiar con la verdad que se revelaba a su alrededor. «Esto nunca fue solo una comisaría. Esta era una trampa desde el principio». La sala estalló en gritos mientras se rodeaba de incertidumbres y revelaciones. Los aliados del jefe, ahora expuestos, comenzaron a entrar. María, la agente que había traído su propio pasado de tormento, se giró hacia Marta y le susurró con un rostro perdonado:
No eres la única que ha estado en esto. Hay más, mucho más. Solo espera y verás. No somos tan diferentes, tú y yo. Todos somos peones en un juego más grande. Marta sintió un vuelco asfixiante. De repente, todo lo que creía saber comenzó a desvanecerse. La justicia que había buscado durante tanto tiempo no era nada comparado con la verdad oculta en la penumbra. Ahora, el destino de todos estaba en juego. La comisaría, que una vez fue su hogar, era un laberinto de mentiras. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Quién podía confiarse? Ese fuego de revelaciones estaba solo comenzando a arder, y la única pregunta que quedaba en el aire era: ¿alguno de ellos saldría ileso de esta tormenta desatada? Todos estaban atrapados en la red de verdades, y lo peor estaba por venir. La sala temblaba. Cada respiración era un eco de confusión. El hermano de Marta tenía la mirada fija en el jefe, y el oficial que antes había sonreído ahora jugaba con la situación como un gato con un ratón. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! El estruendo retumbó en las paredes, y el oficial que estaba en el suelo, aún luchando por respirar, se convulsiona una vez más, atrapado en el horror de la realidad. Marta se agachó para ver bien. Su corazón se detuvo al verlo tambalearse. La pistola de su hermano en su mano parecía más un peso que una defensa. Los otros oficiales, que habían llegado en masa, ahora giraban sus miradas como si esperaran el juicio final. Pero lo más impactante ocurrió en ese instante. Del fondo de la sala surgió un ruido ensordecedor, una explosión que hizo temblar el suelo. La ventana estalló en 1000 pedazos, y la luz del día se filtró por el caos. Un grupo de hombres armados irrumpió en la comis. Sus caras estaban cubiertas, y el terror se apoderó de Marta. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban en plena guerra? Las imágenes de pistolas y balas cruzando el aire inundaban su mente, y un murmullo corría entre los presentes. Son los del cartel. Uno de ellos, más alto que los demás, miró a todos con desdén, mientras apuntaba a la figura del jefe, que ahora se había rendido a su destino. «Vaya, vaya, creí que te habías escondido en tu pequeño castillo. Pero parece que has estado más ocupado negociando con algunos amigos, ¿no es así?» El jefe palideció. Su rostro, que antes proyectaba fuerza y dominación, ahora era de puro miedo. ¿Qué secretos había compartido con esos criminales? Un estallido de luces de neón brilló en el fondo. Múltiples sirenas llenaron el aire, y de repente los agentes empezaron a moverse con rapidez. La situación se intensificó. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de los hombres. La atmósfera se volvió eléctrica. Marta sintió que el corazón le latía en los oídos. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora estuviera relacionado con este calamitoso enfrentamiento? Se sentía atrapada en un juego donde las reglas estaban rotas. Mientras tanto, el hermano de Marta retrocedió. «No dispares, ya está todo mal». Pero cuando intentó moverse, todo se volvió un caos. Un disparo resonó, y el hermano se detuvo en seco. La bala no la recibió él, sino uno de los secuaces que había entrado. Todo el mundo contuvo el aliento. ¿Qué había pasado? El alto, ahora herido, se desplomó al suelo,
y en su último aliento soltó una palabra: traición. El jefe, que había estado tan seguro hasta ese momento, se transformó. No, no puede ser. Te prometí lealtad. La habitación se congeló en un segundo. Aquello que había comenzado como un simple conflicto entre el jefe y Marta se había convertido en una guerra de la que nadie podría salir ileso. Gritos, llantos y el sonido terrible de las balas llenaban el aire. Marta y su hermano se miraron, un entendimiento profundo naciendo entre ellos en medio de la tempestad. «¿Qué hacemos, Marta?», preguntó él, su voz temblando. La confusión reinaba, pero el sentido de urgencia era nítido. «Debemos salir de aquí, pero primero tenemos que averiguar qué demonios está pasando en esta maldita comisaría», dijo Marta, con la determinación en su mirada. «No podemos permitir que el miedo nos controle más». Los murmullos de aquellos que quedaban en pie se intensificaron. «Esto no puede ser real», decía uno mientras otros se reagrupaban. Pero en el aire flotaban más preguntas que respuestas. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Por qué había aparecido esa banda armada? ¿Quién más estaba involucrado? Mientras todo se desmoronaba, un pensamiento estaba comenzando a tomar forma en la mente de Marta. ¿Podría ser que el jefe, el hombre que todos habían temido, también fuera una víctima de algo mucho más grande que él? ¿Y si sus actos estaban relacionados con un oscuro entramado que nadie había esperado? El caos estalló alrededor como una tormenta. Las luces de las patrullas de la policía iluminaban las caras aterrorizadas de todos. Nadie tenía respuestas, pero la verdad estaba comenzando a revelarse en las sombras. La pregunta que todos se hacían ahora era: ¿saldrían vivos de este infierno? El futuro de todos pendía de un hilo, y el juego había cambiado de forma radical y aterradora. Nadie podía predecir qué próximo giro desenfrenado traería esa noche. La sala temblaba con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. El hermano de Marta, con la pistola aún en la mano, avanzaba despacio hacia el jefe, sus ojos llenos de rabia e incredulidad. Todos estaban en estado de shock, atrapados en un momento que parecía arrastrarse. Pero justo cuando Marta abrió la boca para gritar, un caos ensordecedor estalló. Un segundo grupo de hombres armados irrumpió, usando la entrada principal como un escenario para su llegada violenta. Máscaras cubrían sus rostros, sus cuerpos eran sombras al acecho. En un instante, la comisaría, ese lugar que había sido un símbolo de autoridad, se convirtió en un campo de batalla. Gritos, disparos y el ruido de cuerpos golpeando el suelo llenaron el aire. «¡Al suelo!», gritó uno de los nuevos invasores, y todos se lanzaron al piso en un torrente de pánico. La adrenalina surcaba las venas de Marta. Su corazón latía a 1000 por hora. El aire se hacía denso con el temor. ¿Qué demonios estaba pasando? En medio del caos, aquella figura alta y delgada se abrió camino hacia el jefe. «¡Oh, Klein!», exclamó. Un nombre que resonó como un trueno en el corazón de todos. El jefe palideció, como si esa palabra fuera un veneno que lo atacara. «No esperaba verte aquí. Has hecho un buen trabajo manteniendo la situación a flote». «Pero ahora», continuó el nuevo hombre, deslizando una mirada despreciativa en dirección a los otros agentes, «necesitamos limpiar el desastre que dejaste». Marta sintió como si el suelo se desvaneciera bajo ella. «Klein,
un nombre que recordaba de murmullos oscuros, de rumores prohibidos. Ese tipo era un fantasma en la comisaría, el núcleo de una red de corrupción que nadie tenía el valor de nombrar. La realidad de que estaban frente a uno de los hombres más peligrosos con los que nunca debieron haber tratado, la dejó paralizada. «Yo no», comenzó a articular el jefe, pero Claines no le dio tiempo. Con un movimiento rápido, desenfundó un arma y la apuntó a su antiguo socio. «¿No sabes que todo tiene un precio, viejo amigo? Lo sabía bien cuando empezaste este juego. La tensión se podía cortar con un cuchillo». En ese instante, un destello de luz brilló a través de las ventanas rotas, haciendo que todos giraran la cabeza hacia atrás. Un escuadrón de policías, con uniformes amarillos y sirenas a todo volumen, apareció de repente en la escena. La luz reflejaba el caos, la confusión y la verdad cruda que cubría ese lugar. «¡Policía! ¡No se muevan!», empezó a gritar uno de los oficiales. Marta sintió que su corazón se aflojaba, dando paso a una chispa de esperanza. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Los hombres de Klein, en un giro inesperado, empezaron a abrir fuego. El estruendo del disparo se amplificó en las paredes de la comisaría. Gritos de terror resonaron. Todo se volvía un estruendo de caos y confusión. Marta miró hacia su hermano, aún con la pistola en la mano. «¡Cúbrete!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Un oficial, caído y gritando, se desplomó, y el dolor de su caída reverberó en cada rincón. «Esto acaba ahora», rugió Klein, apuntando a todos los que se interponían en su camino. Era como ver una tormenta desatada, y la atmósfera se cargó de una energía tortuosa. Marta sintió que la rabia y la injusticia se transformaban en un fuego ardiente en su interior. Pero fue entonces cuando, en medio de la locura, una figura inconcebible apareció. Desde la entrada, un rostro que todos conocían se asomó. Su madre, con una calmada resolución, pasó entre los cuerpos caídos y entró en la habitación. «¡Basta! ¡Detente!», gritó con una autoridad que nadie podía ignorar. La sala se congeló. Una ola de murmullos y confusión se esparció rápidamente. ¿Qué estaba haciendo aquí? Marta sintió que todo su mundo se tambaleaba. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y en ese instante todo lo que pensaba saber se desvaneció. «¿Dónde está la información, Marta? Esto se está saliendo de control y no podemos permitir que continúe», dijo su madre, dejando a todos en un estado de asombro. Era evidente que escondía un secreto, una conexión con el mundo en el que habían estado atrapados. La mirada de Marta se oscureció. Pensó que la familia estaba unida, que luchaban por lo mismo. Pero ahora su madre estaba en medio de un juego, esas fuerzas y sombras oscuras que los envolvían, chocando de nuevo contra la confusión y la desesperación. El caos se apoderó de la sala otra vez. Había verdades escondidas que ahora causaban estragos. Las líneas entre amigos y enemigos, entre familia inesperada, se estaban difuminando. Y mientras las balas seguían silbando, una pregunta aterradora golpeó la mente de Marta. ¿Qué más sabía su madre? ¿Qué secretos había mantenido ocultos? El futuro de todos pendía de un hilo, y ella ya no sabía en quién podía confiar. La comisaría había cambiado para siempre, y en medio de este lío,
El verdadero juego apenas comenzaba. La sala permanecía en un silencio tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Todos miraban a Marta, anclada en el instante, temblando de horror y confusión. Su madre, con una mirada de determinación, había irrumpido en medio del caos, pero ahora sus palabras parecían reverberar en un eco vacío, sin que nadie supiera exactamente cómo reaccionar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marta, su voz resonando como un susurro tembloroso entre los ecos de disparos. Cada palabra era un tirón en el pecho, una mezcla de sorpresa y desesperación. «Vinimos a protegerte, a detener todo esto», respondió su madre, pero los nervios en su voz no eran tranquilizadores. Los ojos de Marta se endurecieron. Una pausa densa se apoderó del ambiente. ¿Era cierto? ¿Estaba su madre realmente ahí para salvarla? ¿O había venido a cerrar un capítulo oscuro de la vida de todos? El caos siguió rugiendo, ahora con la llegada de Klein y sus hombres. Entre las balas, los gritos y el terror palpable, un murmullo creció. «¿Quién más está involucrado?», murmuró uno de los agentes de la comisaría, su voz cargada de miedo e incredulidad. Las miradas se cruzaron como flechas. El corazón de Marta latía con furia y confusión. No había tiempo para entender. Un disparo sonó, y no fue un disparo cualquiera. Resonó como un trueno. Su hermano se llevó la mano al pecho, y un dolor agudo se estampó en su rostro. «¡No!», gritó Marta, corriendo hacia él. Todo pareció ralentizarse. Podía sentir el golpe de su propio corazón en los oídos, mientras la realidad se desmoronaba. «¡Mierda, no! ¿Estás bien, por favor?», suplicó, sintiendo cómo el terror la envolvía. Uno de los secuaces de Klein, herido pero real a pie, aprovechó la confusión y disparó de nuevo, esta vez apuntando a su madre. El sonido fue como un hacha que separaba el aire, y entonces silencio. La escena se volvió un caos absoluto. Su madre quedó inmóvil, los ojos perdidos en el vacío, y Marta sintió que el mundo se desmoronaba. Pero fue entonces que la verdad cruel salió a la luz, como una explosión en medio del humo y la confusión. Su madre no solo había estado ahí como salvadora, había estado jugando un doble juego. Klein le había sonreído antes de que ella cayera, como si todo estuviera planeado. «No, eras parte de esto», gritó Marta con amarga rabia. El dolor se transformó en furia ardiente. «¿Cómo pudiste?». La rabia brotó como magma en su interior. «Siempre quise protegerte, pero las cosas son más complicadas de lo que crees», murmuró su madre, un hilo de voz débil, aunque su expresión nunca reveló miedo. Nunca fue sobre lo que parecía. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo se había transformado en una tormenta de emociones y verdades ocultas. El jefe, que se tambaleaba al borde del abismo, se dio cuenta de que su tiempo se había agotado. Pero ¿cómo se desvincularía de todo esto? El hilo que mantenía su mundo unido se había cortado. Al ver a su madre caer, su hermano inconsciente en el suelo, un chispazo de resolución iluminó la mente de Marta. Ya no podía depender de facciones. Ya no podría confiar en nada ni nadie. La vida no era más que un juego de sombras,
en el que cada uno luchaba por sobrevivir. Y, al mismo tiempo, traicionar al más cercano. De repente, una línea de sirenas se oyó en la distancia. Los refuerzos estaban llegando, pero ¿serían para salvarlos o para asegurarse de que no quedara testigo alguno? Marta sabía que la verdad nunca había sido lo que parecía. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de su hermano, y corrió, dejando atrás a los que creía conocer. «¿Dónde vamos?», preguntó él, medio desmayado. Los gritos y disparos se mezclaron con el sonido de las sirenas, y el tiempo parecía comprimirse. «No hay respuestas sencillas, pero necesitamos salir de aquí cuanto antes», se decía a sí misma. Mientras corrían, en su mente una pregunta retumbaba. ¿Cuántos secretos habían estado ocultos en las sombras? ¿Y cuántas cartas aún faltaban por jugar? Mientras desaparecían en la niebla, una sensación de peligro latente la acompañó. Las luces se desvanecían a medida que se alejaban, y con cada paso, el eco de sus decisiones resonaba más allá de lo imaginable. Una sombra parecía esperarles a su paso. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? El futuro era un misterio, y la única certeza que tenía era que el caos apenas estaba empezando. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marta y su hermano corrían, el sonido de sus latidos mezclándose con los ecos de la balacera. Sabían que debían salir de la comisaría, pero el caos alrededor los empujaba a un rincón cada vez más oscuro. Las sirenas se acercaban, pero ¿quiénes serían? ¿Los ayudarían o acabarían con ellos? «¡Marta, espera!», gritó su hermano, con la voz entrecortada. «No podemos seguir corriendo así». Su expresión era una mezcla de miedo y confusión, y Marta sentía que algo estaba mal. El pánico se extendía en el aire como una nube espesa. Al mirar hacia atrás, todo parecía un mal sueño. Oficiales caídos, disparos retumbando, la figura de su madre desvaneciéndose entre la oscuridad. «Debemos encontrar a alguien en quien confiar», dijo, pero estaba tan perdida como él. Intentó aferrarse a la idea de escapar, de salir a la luz del día, pero ese deseo palpitaba en su pecho, haciéndola sentir que se ahogaba. En su carrera se toparon con una habitación lateral. Sin pensarlo, se deslizaron dentro. El aire espeso les dio la bienvenida. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de ellos. Fue un momento para recuperar el aliento, pero antes de que pudiera procesar el refugio temporal, algo más arrasó su sentido de calma. Un sonido, como una alerta lejana, resonó en el interior. Un zumbido. Parecía un viejo teléfono de disco que nadie había usado en años. Su hermano frunció el ceño. Antes de que Marta pudiera responder, si un hombre corpulento en un uniforme de oficial, un rostro conocido e inesperado, entró en la habitación, su expresión llena de desesperación. «No es seguro aquí. Tienen a todos bajo control», gritó, su voz profundamente preocupada. Pero luego, algo en su mirada cambió. Una chispa de reconocimiento. «¿Tú eres?», comenzó Marta, pero él la interrumpió rápidamente. «Debemos salir de aquí, ahora»,
insistió, mientras su mirada se deslizaba hacia la puerta. Klein no dejará que nadie se salve. Tenía una urgencia que ella nunca había visto. Sin embargo, algo se estaba formando en su mente. Mientras el ambiente a su alrededor continuaba desmoronándose, no pudo evitar sentirse atrapada entre la confusión de lo antiguo y la nueva traición. ¿Quién era realmente este hombre que había llegado de la nada? No puedo confiar en ti, soltó. Su tono lleno de desafío. No tengo tiempo para esto, el oficial gritó, el sudor brillando en su frente. Escucha, lo que sea que pensabas sobre esta comisaría, te has equivocado. La corrupción corre más profundo. Tu madre, ella ha estado en esto desde el principio. Las palabras lo golpearon como una bala. El aire se apretó en su garganta. ¿Qué? Preguntó Marta, su voz temblando. La revelación pululaba en el ambiente. ¿Cómo puedes saber eso? La claridad se desvanecía. El oficial tomó una respiración profunda. Sus ojos reflejaban un tormento real. Ella, tú no sabes lo que ha hecho. Klein la ha estado usando como un peón. Todo esto es parte de un juego donde todos estamos en peligro, confesó. Antes de que pudiera procesar, el sonido del zumbido se intensificó, reverberando en sus oídos. Era como si todo estuviera girando. No puedo creerlo, musitó. Su mente estaba a tambalearse. Esto es una locura. Era en ese momento cuando las luces parpadearon. El ambiente eléctrico se volvió denso. Y sin aviso, la puerta se abrió de golpe a su espalda. Alguien más entró. Una figura con una chaqueta negra, que llevaba una máscara, cubría su rostro de manera inquietante. ¿Lo han entendido todo ya?, preguntó con un tono burlón. La verdad resulta ser más compleja de lo que parece, continuó, mientras una sonrisa oscura se dibujaba en sus labios. Marta sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mirando hacia la nueva llegada, su corazón latía con fuerza. El oficial se puso en posición defensiva, mientras ella temía lo peor. Pero el giro que siguió fue como un relámpago en la oscuridad. «¡Mamá!», gritó el nuevo individuo, y Marta se congeló. El rostro cubierto se fue descubriendo lentamente, hasta que reveló la mirada helada de su madre. ¿Tú?», preguntó. Su voz era un susurro lleno de incredulidad. «¿Es tú?». La revelación golpeó como un trueno. La conexión que había mantenido en la penumbra era más inquietante que cualquier otro secreto. Su madre sonrió, un resplandor siniestro en su rostro. ¿Creías que era la heroína de tu historia? He tenido mis razones. La sala se llenó de gritos y murmullos. Las luces parpadeaban. El ritmo de su corazón se aceleraba, y la sensación de traición cortaba el aire. No podía ser. El verdadero juego apenas comenzaba, dejando múltiples hilos sueltos. ¿Podría realmente confiar en su madre? Las sombras se arremolinaban, y el rostro familiar que antes le traía consuelo se había transformado en la mayor amenaza. El estallido de emociones las dejó a todas al borde de algo monumental. La inquietud colgaba en el aire. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad? La historia estaba lejos de terminar. El eco de la traición resonaba en el aire, envolviendo a cada uno de los presentes en la habitación. Marta miró a su madre, cuya expresión era una mezcla de desafío y serenidad. Las luces temblaban al compás de la tensión, como si la oscuridad misma se preparara para devorar
todo rastro de luz. «Todo ha sido un juego para ti», gritó Marta, con el dolor atravesando su voz. «Siempre pensé que estabas de mi lado». «Este no es el momento para cuestionar nada», replicó su madre, sin perder su temple. «Siempre he procurado protegerte, pero este mundo es más complicado de lo que imaginas». Las palabras salieron como dagas, cada una hiriendo el corazón de Marta. La confusión se coló entre los personajes, y su hermano, aún débil y aturdido, miraba, sin saber a quién debía lealtad. «Cállate, esto fue una pesadilla desde el principio», exclamó él, intentando reponerse. Pero la realidad era aún más cruda. La comisaría era un campo de batalla, un laberinto de traiciones. Klein, aprovechando el caos, rió. «Veo que aún no comprenden. Ustedes son solo piezas en el tablero». Su risa resonó, mezclándose con los ecos de los disparos lejanos. «Este juego no lo ganará ninguno de ustedes, ni siquiera si logran salir de aquí». Marta sintió que su aliento se cortaba. Era la palabra del enemigo, el eco de una verdad oscura. Se miró al espejo, reflejado en la mirada de su madre y su hermano. Tan parecidos, pero tan distantes. «No permitiré que nadie más sufra por tus decisiones». Las palabras surgieron de su interior con fuerza, empujando su temor a un lado. Sin previo aviso, el oficial que había entrado primero se interpuso ante Klein. «No dejaré que hagas esto», gritó, y el aire se volvió aún más denso. El momento se congeló. La tensión se palpaba en el ambiente. Un disparo más retumbó, seguido de un grito desgarrador. El oficial cayó al suelo, la vida desvaneciéndose de sus ojos. «¡No!». Marta se lanzó hacia adelante, pero su madre la detuvo. «No puedes hacerlo, es demasiado peligroso». Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta mientras el horror la invadía. «No necesito que me protejas. Yo soy la que se está arriesgando aquí». «Oh». El grito salió como un estallido, una chispa en medio de la tormenta. Pero cuando miró de nuevo hacia el frente, se dio cuenta de que Klein había desaparecido. La habitación estaba llena de tensión y dolor, pero también de algo más, la fuerza de su determinación. «Salgamos, ahora», dijo su hermano, su voz resonando con decisión. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la habitación se reabrió de golpe. Un escuadrón de policías apareció. «¡Alto! ¡Manos arriba!», ordenaron. Marta sintió la confusión y el miedo apoderarse de ella, pero esa confusión nunca sería suficiente para detener la lucha. Había que actuar. «Estamos en medio de un complot. No son los buenos», gritó el hermano de Marta, aplacando el silencio. Quería salvarlos a todos, pero el tiempo se había agotado. Una balanza de decisiones pesaba en sus manos. Después de un intercambio de miradas, algo cambió. Los oficiales y la madre de Marta se encontraron en una segunda mirada. Un entendimiento silencioso. «¡Detente!», gritó su madre, y la sala quedó en un segundo de detenimiento absoluto. «No todo ha terminado. La verdad está ocultando mucho más. Si ambos lados no están dispuestos a escuchar, este conflicto nunca acabará». Los ojos de Marta se llenaron de determinación. «Sí, hay que darnos la oportunidad, pero también debemos luchar por nuestra verdad». Dentro de ella, una chispa de esperanza comenzó a brillar. El camino sería largo y doloroso, pero decidieron avanzar juntos. Esa noche
se irían de la comisaría, pero el mundo al exterior seguía escurriendo entre las manos, cargado de secretos y sombras por descubrir. Mientras abandonaban la sala bulliciosa, una pregunta permanecía. ¿Quién más existía en la red que había atrapado a todos? Con cada paso hacia la libertad, las semillas de una nueva lucha comenzaban a germinar. Los ojos de Marta brillaban con la luz del desafío. El futuro siempre sería incierto, pero había una certeza en su corazón. Estaban juntos y lucharían por su verdad. La historia quizás solo comenzaba. Y amigos, si quieren ser parte de esta comunidad exclusiva y no perderse ninguna historia emocionante, este es el momento para registrarse. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Aplasten ese botón de like para ayudar al canal y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones. ¿Qué les parece el final? Compartan este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Recuerden, su apoyo es fundamental. Únete a nuestra comunidad haciendo clic en el enlace en el primer comentario. Y no esperen ni un segundo más para compartir. La aventura no ha terminado.